Bueno, buen día, mi nombre es Gonzalo Peluso, yo soy asistente del Departamento de Cardiología, les voy a presentar la clase de bradiarritmia. Las bradiarritmias son aquellas arritmias que generan ritmos lentos, que puede ser un trastorno de la generación del impulso eléctrico o un trastorno en la conducción del impulso eléctrico. Pueden ser transitorias o permanentes, pueden ser sintomáticas o asintomáticas, pueden ser una enfermedad primaria del corazón o ser secundaria a otros procesos, algunos de ellos benignos, por ejemplo, un síndrome vasovagal que genera una descarga vagal y bradicardia sinusal. Son clásicamente enfermedades de los adultos mayores y que se describen como parte del envejecimiento y de progresión de enfermedades cardíacas. El sitio de la enfermedad puede estar a nivel del nodo sinusal, el tejido auricular, el nodo AB u otra parte del miocardio específico. Entonces vamos a definir primero un poco la anatomía y la fisiología cardíaca normal. Ustedes saben que el miocardio se divide en dos grandes tipos: el miocardio específico, que es el que se encarga de la generación y la conducción a altas velocidades de la actividad eléctrica, y el miocardio inespecífico, que es el miocardio de trabajo, es el músculo que genera eh, la fuerza de contracción. El sistema de conducción comienza en el nodo sinusal, en la aurícula derecha. Se continúa con los haces internodales, que son fibras de miocardio inespecífico. En realidad tienen histología de miocardio inespecífico, pero permiten una conducción rápida, o son vías de baja resistencia que comunican el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular. Luego el nodo auriculoventricular se continúa con el haz de His, que tiene su rama derecha y su rama izquierda, con la izquierda con su hemirrama posterior y hemirrama o fascículo anterior. Cada una de estas estructuras tiene la capacidad de generar potenciales de acción de forma espontánea, por tanto eso lo definimos como eh, la capacidad de automatismo. Eh, claro que el nodo sinusal es el que tiene la mayor frecuencia de descarga de estos potenciales de acción, seguido por el nodo auriculoventricular y más abajo el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda. El nodo sinusal es una estructura bastante compleja ubicada en el techo de la aurícula derecha, que se presenta con una cabeza subepicárdica y una cola subendocárdica. Es una estructura compleja, como les decía, que tiene células marcapasos inmersas dentro de una matriz fibrosa que está ricamente irrigada e inervada por el sistema nervioso autónomo. La irrigación en la mitad de los casos está dada por la arteria coronaria derecha y la otra mitad por la arteria circunfleja. La actividad eléctrica de las células marcapasos implica una despolarización espontánea, una despolarización en la fase 4, que es esencialmente es un aumento del potencial de acción hasta que llega al nivel umbral y produce la fase rápido, fase 4 de ascenso rápido del potencial de membrana. Esta fase 4 puede ser regulada fundamentalmente por el sistema nervioso autónomo. Una descarga parasimpática, por ejemplo, va a disminuir la pendiente de la fase 4 y con eso va a generar una menor frecuencia cardíaca. Por el contrario, el sistema nervioso simpático va a aumentar la pendiente y va a aumentar la frecuencia de descarga. Esto es parte de la regulación de fisiología normal del sistema nervioso autónomo, pero sepan que también existen procesos que están intrincados en la fisiología celular y que son modificaciones que se pueden dar en respuesta a determinados estímulos. Por ejemplo, el ejercicio físico. El ejercicio físico prolongado genera también modificaciones de la membrana celular y con eso también modificaciones de la frecuencia intrínseca de descarga de cada una de estas células. Seguimos más abajo, el nodo auriculoventricular se ubica en una estructura o dentro de una estructura anatómica denominada triángulo de Koch, que está compuesto por el tendón de Todaro, el orificio del seno coronario, se ve acá abajo en la imagen, y la valva septal de la válvula tricúspide.
En el vértice de esta estructura, ahí a nivel del septum interauricular, es donde encontramos el nodo auriculoventricular. También es una estructura compleja, se describe en tres zonas, la unión atrio-nodal, una zona compacta que es la zona que presenta una fisiología e histología similar al nodo sinusal, y una unión del nodo AB con el haz de His. También tiene abundante inervación autonómica, adrenérgica y colinérgica, aunque un tanto menor que el nodo sinusal. Y en este caso la irrigación va a estar dada en la gran mayoría de los casos por la arteria coronaria derecha, 90% por la coronaria derecha y un 10-15% por la circunfleja. Presenta una fisiología de conducción decremental. Esto quiere decir que cuanto más rápido le lleguen los impulsos nerviosos al nodo AB, más los va a frenar. Ustedes saben que el nodo AB funciona como una estructura de relevo en donde la actividad eléctrica original del nodo sinusal es frenada. Bueno, cuanto más rápida, cuanto más impulsos por unidad de tiempo le llega al nodo AB, más lo frena. Esto lo vamos a ver más adelante en algunos mecanismos fisiológicos. Eh, Continuando con la anatomía, el nodo AB penetra en el cuerpo central fibroso, que es una estructura fibrosa a nivel del septo interventricular, el septo membranoso interventricular, y esto le confiere cierta protección anatómica, y por otro lado está irrigado por ramas de la arteria coronaria de la arteria descendente anterior, perdón, que son tributos de la parte izquierda, y la arteria descendente posterior, y esto, al estar irrigado por dos territorios distintos, lo hace menos vulnerable a la isquemia, a no ser que exista una isquemia extensa que involucre los dos territorios, que también se puede ver en algunos casos. Así que bueno, entonces vamos a hablar o a dividir las bradiarritmias en dos grandes tipos: las que se generan a nivel de la aurícula y el nodo sinusal, y las que se generan como bloqueos de la conducción a nivel nodal o infranodal. Vamos a arrancar con las segundas, por una cuestión de que son más fáciles de entender y más intuitivas. Y dentro de ellas encontramos a los bloqueos auriculoventriculares, el completo o el incompleto. Entonces, la definición básicamente es una conducción patológica del impulso auricular hacia el ventrículo, y esto puede ocurrir a tres niveles: puede ser a nivel del nodo AB, a nivel del haz de His, o por debajo del His en lo que denominamos el infragis. Estos trastornos pueden ser intermitentes o persistentes. Las causas de estas enfermedades son muy variadas. Vamos a hacer énfasis sobre todo en las causas isquémicas y en las causas iatrogénicas, en las que incluimos las intoxicaciones farmacológicas o las intervenciones quirúrgicas. La bradicardia o los trastornos de la conducción por infarto son complicaciones frecuentes en el infarto agudo de miocardio. Tienen una incidencia entre el 1 y el 3%. Se pueden presentar como bloqueos auriculoventriculares de primer y segundo grado. El MOVITS 1, o sea, que ahora vamos a clasificarlo bien, eh, está asociado mayormente a infartos inferiores y está generado por hipervagotonía más que por isquemia. Sin embargo, el MOVIS 2 en realidad es un bloqueo ya que es más patológico, y está asociado sí a isquemia y necrosis del tejido infraiciano. Es un marcador pronóstico que está asociado a aumento de hasta 3 veces la mortalidad intrahospitalaria a los 30 días, independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Además, la isquemia y la necrosis a largo plazo pueden generar una disfunción de la conducción auriculoventricular que sea transitoria o permanente, y que requiera la
el tratamiento con marcapasos definitivos. Los fármacos que pueden generar trastornos de la conducción auriculoventricular en realidad son también variados. Los que más usados de repente en la práctica clínica son los beta bloqueantes y los bloqueantes de los canales de calcio, que esos fármacos en dosis elevadas pueden generar trastornos patológicos. Los bloqueos AB los vamos a clasificar en 3 grados. El bloqueo AB de primer grado en realidad no configura un bloqueo en sí mismo, sino más bien es un retraso en la conducción. Por eso van a ver que ya no lo llaman bloqueo AB, sino más bien un PR largo. El bloqueo AB de segundo grado, que podemos encontrar el MOVEX 1 o tipo Benkebach, y el MOVEX 2, el de tercer grado, que es una disociación completa entre las aurículas y los ventrículos, y después dos entidades apartes, que son el bloqueo AB 2.1 y el bloqueo AB de alto grado, que los vamos a ir mencionando. El PR prolongado entonces es esencialmente eso, un alargamiento del intervalo PR, pero siempre hay una misma cantidad de ondas P que de QRS. El PR tiene que ser mayor a 200 milisegundos. Esto en general cursa de forma asintomática, aunque en algunas ocasiones si el PR es demasiado prolongado puede generar un síndrome de marcapaso, que es producto de la contracción eh, al unísono de las aurículas y los ventrículos, con la transmisión de la fuerza de forma retrógrada hacia las venas yugulares. Este proceso es por lo general benigno y no requiere tratamiento específico y raramente progresa a bloqueos mayores cuando el sitio de la enfermedad es a nivel nodal. Sin embargo, si la enfermedad es más abajo, a nivel del infragis, eso sí puede representar un riesgo mayor. Eh, el enlentecimiento de la conducción desde el nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje puede darse en cualquiera de las estructuras previamente mencionadas. Puede ser a nivel del nodo auriculoventricular, puede ser a nivel de GIS, a nivel de las ramas, o más abajo hasta llegar a las fibras de Purkinje. En el caso de que eh, el escape sea fino y el PR sea mayor a 300 milisegundos, esto es muy sugestivo de que el sitio de bloqueo está a nivel de nodo AB en la gran mayoría de los casos. El bloqueo AB de segundo grado es un fallo intermitente en la conducción auricular. Ahora sí hay bloqueo. No todos los latidos sinusales están bloqueados, sino que son algunos que no pasan hacia los ventrículos. Por tanto, hay más cantidad de ondas P que de QRS. Los tipos, como mencionamos, el tipo 1 y el tipo 2. Tipo 1 es el bloqueo AB de Benkebach, y esto es porque cumple con la fisiología de Benkebach. ¿Cuáles son los fenómenos que encontramos en la secuencia de Benkebach? Bueno, un alargamiento, por un lado, un alargamiento progresivo del intervalo PR. Esto es lo clásico, lo sabemos que el intervalo PR se va prolongando. Eh, el alargamiento del intervalo PR es cada vez menor, por tanto esto determina que los intervalos RR se vayan acortando. Fíjense acá abajo, lo voy a mostrar con el puntero. Esto se llama diagrama de escalera. Arriba está representado esquemáticamente la actividad auricular, en el medio la actividad a nivel del nodo auriculoventricular y abajo la actividad a nivel ventricular. Fíjense que la actividad auricular es regular, están separadas por 1 segundo cada una de las actividades. A nivel del nodo AB hay un retraso, el retraso que ya es conocido. En el primer latido se retrasa 200 milisegundos, es decir, que la actividad eléctrica va a ser frenada al nivel del nodo AB. Para el segundo latido, el retraso va a ser un poco mayor, de 300 milisegundos. En este latido, el retraso un poco mayor, de 350 milisegundos. Y en el cuarto latido hay un retraso tan largo, tan grande, que no se conduce hacia el nodo auriculoventricular. Esa es otra de las características de la
fisiología de Benkebach es que hay una P al final del ciclo que está bloqueada. ¿Sí? Entonces, esto va a determinar cómo los alargamientos son cada vez menores. Acá, de este ciclo a este ciclo se alargó 100 milisegundos, de este ciclo a este ciclo se alargó 50 milisegundos. Eso va a determinar, como yo les decía, que los RR se vayan juntando, se vayan agrupando, hasta que hay un latido que no es conducido hacia los ventrículos. Y luego se genera el inicio de un nuevo ciclo. En este caso, el PR va a ser el PR más corto de toda la secuencia. ¿Sí? O sea que hay un alargamiento progresivo del PR, el PR se alarga cada vez menos, acá, como decía, 100, acá 50, al final del ciclo hay una P bloqueada, la pausa que incluye la P bloqueada es menor al doble del RR procedente. Esto también es una característica importante de la secuencia de Benkebach. Y como les decía recién, el PR post pausa es el más corto. Fíjense acá entonces en este esquema, se ve acá arriba el PR que se va alargando, al final hay una P que no conduce al ventrículo y luego se reinicia el ciclo con el PR más corto. Y el RR, es decir, el RR que incluye al ciclo bloqueado es menor a 2 RR precedentes. ¿Sí? Muchas veces el bloqueo AB MOVIX 1 cumple solamente con algunas de estas características, no siempre se ven todos estos fenómenos, lo que sí es más frecuente, más probable de ver es el alargamiento progresivo del PR con una pausa que es menor a los dos ciclos precedentes. Cuando se encuentra un MOVIX 1, el sitio de bloqueo es casi siempre a nivel del nodo AB. A veces puede existir un bloqueo tipo Benkebach a nivel del GIS o del infragis. Esto ya es más raro, y una característica que lo puede distinguir es que los alargamientos del PR suelen ser mucho más cortos y muchas veces imperceptibles. Acá arriba, fíjense, simplemente es esquemáticamente una representación de un registro endocavitario en el que se puede demostrar a nivel del sitio de bloqueo. Esto arriba se ve en las versiones B1 y B6 del cardiograma de superficie normal. En el medio hay un registro de la aurícula derecha alta, es un cable que está puesto dentro de la aurícula derecha, y abajo es un cable que está localizado a nivel del GIS, por tanto puede censar potenciales auriculares, que están representados con la letra A, potenciales de la conducción a través del GIS y potenciales de la despolarización del miocardio del ventrículo derecho. Entonces fíjense cómo en cada latido conducido vamos viendo un alargamiento del intervalo que hay entre la actividad auricular y el GIS. Acá es corto, acá se alarga un poco más, acá se alarga un poco más, y acá hay una aurícula en la que no se ve deflexión del GIS ni deflexión del ventrículo. Y luego se reinicia el ciclo. En este caso, acá lo que vemos es cómo la actividad auricular no llegó a pasar a nivel del GIS y por tanto el sitio de bloqueo está en el nodo AB. El MOVIS 2, por el contrario, lo que vemos son PRs que son constantes. Estos pueden ser mayor a 200 milisegundos o menor a 200 milisegundos, eso no importa. Lo que sí vemos es que de forma súbita, en algún momento, hay una P que no se conduce, y luego el PR del siguiente latido es igual a los precedentes. En este caso, la diferencia entre el intervalo RR es que el intervalo que incluye la pausa es igual a los dos RR precedentes. En este electrocardiograma vemos lo mismo, vemos una P conducida al ventrículo, una P que no es conducida, luego vuelve a conducir esta P conduce, acá no conduce, y este intervalo entre la R precedente y la R que sigue el ciclo bloqueado es igual a dos intervalos RR normales.
Y acá vemos lo mismo en el registro intracavitario. Esto es también fácilmente demostrable. Vemos que en este caso no hay aumento entre el tiempo que pasa de la actividad auricular al GIS, hasta que llega un ciclo en el que se ve actividad auricular, se ve actividad a nivel del GIS y no se ve ventrículo. Y esto que me está diciendo, bueno, que el sitio de bloqueo está justamente a nivel del GIS, que es en la gran mayoría de estos casos. Y este tipo de bloqueo, al ser una enfermedad infrahiciana, tiende a progresar a bloqueo B completo. El bloqueo AB tipo 2.1, yo les había dicho que era una entidad aparte, y esto tiene que ver con el hecho de que electrocardiográficamente no podemos saber si se trata de un Benquebas corto, es decir, que hay, hay una P que conduce con un PR determinado y la siguiente P alarga tanto el PR que ya se bloquea, o es un MOVIS 2, es decir, es un bloqueo intermitente, tipo MOVIS 2, un latido sí y un latido no. Por tanto, en principio lo vamos a tomar como una entidad aparte. Se pueden hacer eh, maniobras, es decir, hay características electrocardiográficas que pueden diferenciar o pueden ayudarnos a encontrar el sitio de bloqueo. Una de ellas es, por ejemplo, si el QRS es fino, es más probable que el bloqueo se esté dando a nivel del nodo AB. Si el PR basal es mayor a 300 milisegundos, eso también es orientativo que es del nodo AB. Si se presenta con fisiología de Benkeback, tanto en la instalación como en la salida, es probable que sea el 9, y las maniobras que se pueden hacer son eh, el- la administración de atropina o realizar ejercicio físico. La atropina solamente se puede hacer cuando el QRS es fino, ¿sí? Entonces, si mejora la conducción con atropina o mejora con el ejercicio físico, entonces estamos hablando que el sitio de bloqueo es a nivel del nodo. Si el bloqueo es a nivel de His-Purkinje, en realidad estamos hablando de una enfermedad infrahiciana y ahí el QRS se manifiesta ancho, el PR no tiende a ser eh, tan largo, y en estos casos la mejoría no va a ser con atropina. Acuérdense que en este caso, cuando el QRS es ancho, no se puede hacer atropina, sino que va a mejorar con el masaje del seno carotidio. Y esto tiene que ver con lo que yo les mencionaba hoy de la fisiología decremental. Cuando aplico masaje del seno carotidio, la descarga vagal a nivel del nodo auriculoventricular y del nodo sinusal va a generar una disminución de la frecuencia de descarga del nodo sinusal, eh, con lo cual el GIS y el infragis van a estar menos estimulados, o sea, le van a llegar menor cantidad de impulsos por unidad de tiempo. Entonces la conducción a nivel del GIS va a mejorar. Sin embargo, si el problema estuviera en el nodo AB, la descarga vagal que recibe el nodo AB va a tender a frenar aún más la conducción. Y el GIS mejora con el masaje seno-carotidio justamente por eso. Tiene un comportamiento que es de todo o nada, es decir, el GIS recibe los impulsos eléctricos que vienen de arriba y los deja pasar como vienen, o simplemente no los deja pasar. Hay un punto, fíjense por ejemplo en este esquema donde se aplica masaje en el seno carotidio, la frecuencia sinusal disminuye, es decir, los intervalos PP se van haciendo más largos, comienzan en 930 y terminan en 1050 milisegundos, y el GIS le dice, bueno, en este caso sí, si me los tirás cada 1050 milisegundos, los dejo pasar. Si me los tirás cada 930 milisegundos, bueno, te dejo pasar uno sí y uno no. Y ese es el comportamiento o es la fisiología
clásica del sistema infrahisiano. El bloqueo AB de alto grado no es otra cosa que un bloqueo AB completo paroxístico, es decir, hay más de una P que no conduce y eso se puede ver también frecuentemente en el bloqueo auriculoventricular completo paroxístico. En un momento viene conduciendo bien, en determinado momento se genera el bloqueo de completo y luego puede volver a la conducción normal o a un bloqueo de menor grado. Y finalmente el bloqueo AB de tercer grado es una disociación completa entre la actividad auricular y la ventricular. Eh, lo que vamos a ver en el electrocardiograma es simplemente una actividad sinusal o auricular que va por su lado, por su ritmo, y un QRS que es más lento, por tanto va a haber más P que QRS, que también es regular y va de forma independiente de la actividad auricular. En este caso, el sitio de bloqueo puede ser tanto a nivel del nodo auriculoventricular como a nivel de His-Purkinje. Si es a nivel del nodo auriculoventricular, el QRS de escape va a ser fino, la frecuencia ventricular de escape en general no va a ser tan baja, puede estar entre 40 y 60 ciclos por minuto. Sin embargo, cuando es en el His-Purkinje, el escape es ancho y la frecuencia ventricular de escape habitualmente es más baja. Esto tiene que ver en realidad por el sitio donde asienta la enfermedad. Piensen que si es una enfermedad del His-Purkinje, el escape va a tener que ser por debajo del sitio donde se genera el bloqueo de la conducción. Y ustedes se acuerdan que cuanto más abajo nos vamos en el sistema de conducción, más lenta es la frecuencia de los marcapasos accesorios. Cuando eh, cuando el bloqueo es a nivel del nodo AB, en general, los mecanismos que pueden estar involucrados son hipertonía vagal, por ejemplo, o intoxicación con fármacos, aunque a veces también en personas jóvenes se puede ver bloqueos AB congénitos. La enfermedad del His-Purkinje en realidad ya implica fibrosis y calcificación miocárdica, y esos son procesos que son en general irreversibles. Por último, bueno, una entidad que también van a ver que es la fibrilación auricular bloqueada. Esto es también una disociación auriculoventricular eh, completa, simplemente que no hay una actividad sinusal regular, sino que es una actividad fibrilatoria auricular con un ritmo de escape ventricular que se hace lento y regular. Como ustedes conocen, la fibrilación auricular clásicamente es una taquicardia irregular. Bueno, en este caso la vamos a ver como una bradicardia regular sin actividad sinusal. Seguimos entonces con la disfunción del nodo sinusal y el bloqueo sinoatrial. Vamos a hablar un poco de los cambios del nodo sinusal con la edad. Hay un predominio en la infancia del sistema nervioso simpático, que luego se continúa con una codominancia entre el simpático y el parasimpático. A medida que se va avanzando en la edad, se genera fibrosis y una disminución relativa de la cantidad de células nodales, y puede haber incluso pérdida de la continuidad entre el tejido auricular inespecífico, es decir, el músculo, y las células a nivel del nodo sinusal. Y esto es un sustrato para la enfermedad del nodo sinusal y los bloqueos sinoatriales. La enfermedad del nodo sinusal es una enfermedad progresiva. En realidad lo podemos definir como un gran conjunto de entidades específicas que confluyen en una dificultad en la generación o en la propagación del impulso eléctrico entre el nodo
sinusal y la aurícula. Eh, es una enfermedad muy vinculada a la edad, se ve mucho en personas añosas y es consecuencia de la fibrosis degenerativa a nivel del nodo sinusal y del miocardio auricular, que resultan en anormalidades en la formación o propagación del impulso, eh, que además puede asociarse con otro tipo de arritmias auriculares como la fibrilación auricular. La incidencia como les decía, es mayor en los adultos, se describen 2 a 3 casos por cada 1000 pacientes mayores de 60 años, aunque esto también puede estar un poco infra diagnosticado porque muchas veces se presentan de forma asintomática. Puede haber, además de la enfermedad a nivel del nodo sinusal, pueden coexistir con enfermedades a nivel del nodo AB o del infragis, y esto eh, sugiere un mecanismo de fibrosis degenerativa global que afecta a todo el sistema de conducción. Las causas también pueden ser primarias o secundarias. Puede haber alteraciones tanto a nivel del nodo sinusal como del nodo auriculoventricular, secundarias a isquemia, enfermedades infiltrativas, traumatismos, etc. Existen diferentes causas, tanto intrínsecas como extrínsecas. Las intrínsecas destacamos la fibrosis degenerativa idiopática, que es la más frecuente, y entre las causas extrínsecas, las intoxicaciones farmacológicas, por ejemplo, con betabloqueantes o calcio antagonista. Entonces, como decíamos, la disfunción sinusal es un gran bolsón donde entran distintas entidades, por ejemplo, la bradicardia sinusal, la pausa o el paro sinusal, los bloqueos sinoatriales, la incompetencia cronotrópica, la fibrilación auricular como una vía final común de este tipo de enfermedad, o el síndrome Brайтaki, que es la expresión máxima de la disfunción del nodo sinusal. Vamos a ir viendo cada una en particular. Bueno, la bradicardia sinusal está definida como un ritmo sinusal que está a 60 ciclos por minuto, y esto, como ustedes ya saben, no siempre es patológico, pero podríamos considerarlo patológico si se asocia a síntomas específicos como el síncope o la fatiga. Si es permanente a lo largo de todo el día, ustedes saben que la frecuencia cardíaca sinusal es muy variable, tiene una variabilidad intrínseca, pero si la bradicardia se mantiene a lo largo del día, eso ya no es normal. Si existe una incapacidad de aumento adecuado ante el esfuerzo, es decir, la frecuencia cardíaca debería aumentar cuando las necesidades metabólicas del organismo lo requieran, o cuando se presenta eh, menor a 40 ciclos por minuto, o incluso está descrito también como lo patológico menor a 30 ciclos por minuto. Esto más bien en deportistas entrenados, deportistas de resistencia, que ya tienen de por sí una frecuencia cardíaca basal bastante baja. El paro o la pausa sinusal es esencialmente una pausa o una ausencia de actividad eléctrica sinusal que puede ser de una duración variable. En realidad, no hay un tiempo definido para diferenciar una pausa sinusal de un paro sinusal, pero se asume como el paro sinusal como una- un, un stop en la actividad eléctrica sinusal mantenida en el tiempo. Sin embargo, la pausa es algo bastante más transitorio. Fíjense acá arriba, por ejemplo, en el eh, registro electrocardiográfico de arriba, hay una actividad sinusal que está ya de por sí bastante lenta, hay una ausencia de onda P, actividad auricular, y luego retoma el ciclo. Y acá en el de abajo vemos cómo la actividad sinusal cesa y no vuelve a arrancar, o por lo menos por una
una pausa bastante, o por un tiempo bastante más prolongado. Esto también puede generar síntomas o puede ser asintomáticos. En general, una pausa ya mayor a 3 segundos, si es durante las horas de vigilia, eso tiende a generar por lo menos mareos. Obviamente que cuanto más larga la pausa, más síntomas va a generar hasta llegar al 5. Cuando hablamos de pausa o paro sinusal, no vamos a el intervalo que involucra la pausa en sí mismo no es múltiple, es decir, no tiene relación con el intervalo PP previo. Cuando hablamos de bloqueos sinoatriales también vamos a definirlo en 3 grados, igual que el bloqueo auriculoventricular. En este caso, el bloqueo o la enfermedad, la alteración en la conducción está dada entre el nodo sinusal y el músculo auricular circundante. Si hablamos de bloqueo sinoatrial de primer grado, en realidad lo que estamos definiendo es un retraso en la conducción entre las células del nodo sinusal y el miocardio auricular que genera la onda P. Esto en el electrocardiograma de superficie no lo vamos a poder ver porque no vamos a poder tener registro de la descarga de las células auriculares. Entonces, fíjense, en el esquema arriba se muestra un trazado que sería normal, en el que se representa con una rayita el impulso sinusal y enseguida la actividad o la despolarización del músculo auricular con la onda P. Y en el esquema de abajo se ve como hay un retraso entre lo que sería la generación del impulso eléctrico y la despolarización del resto de la aurícula vista en la onda P. O sea que esto no lo vamos a poder diagnosticar. Ahora bien, cuando existe un bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1, el tipo 1 se acuerdan que es el que tiene la fisiología de Benkeva, y en ese caso lo que vamos a ver es, o lo que se esperaría ver es eh, un retraso cada vez más grande entre la actividad sinusal y la despolarización auricular, como se ve acá, hasta que hay una despolarización sinusal que no se conduce hacia las aurículas y después retoma el ciclo. En el electrocardiograma de superficie, ¿cómo lo vamos a ver a esto? Bueno, como una ausencia de onda P o un intervalo que involucra una pausa, y este intervalo, esta pausa, va a ser a menor 2 pp. Ustedes se acuerdan que hablamos hoy de la fisiología de Benkebach con eh, que una de las características era el agrupamiento de las R, es decir, los RR se iban haciendo cada vez menores. Bueno, en este caso lo que se va a hacer cada vez menor es el intervalo PP hasta que eh, el, el- el intervalo que incluye la ausencia de despolarización auricular es menor a los dos intervalos PP previos. Y en el bloqueo AB de grado 2 no hay disminución entre el tiempo entre la despolarización del nodo sinusal y la despolarización auricular, pero en un momento determinado va a haber una ausencia de conducción de esta actividad, y por tanto el intervalo PP, es decir, la pausa eh, que vamos a ver, va a ser menor a dos intervalos, va a ser igual, perdón, a dos intervalos PP previos, ¿sí? Y el bloqueo AB de tercer grado es una disociación completa entre el nodo sinusal y el músculo auricular, por tanto lo que vamos a ver es una ausencia de onda P, y esto si no hay una transmisión del impulso, y lo que vamos a ver es simplemente el QRS que escapa, es decir, eh, hay una actividad ventricular, que esto, el escape probablemente sea a nivel del nodo AB, que es el que le sigue al nodo sinusal en frecuencia de escape, pero lo que vamos a ver en el electrosuperficie es
esencialmente un paro sinusal, es decir, no vamos a ver actividad eléctrica sinusal. El síndrome Brady-Taki es una entidad que en general es muy sintomática y se caracteriza justamente por la alternancia entre bradicardia y taquicardia. La parte de la taquicardia puede ser cualquier tipo de taquicardia supraventricular, es decir, cualquier taquicardia que se genere a nivel auricular, eh, pero en muchos de los casos esta taquicardia es una fibrilación auricular y que alterna con periodos en los cuales no hay actividad eléctrica y por tanto paros o pausas sinusales prolongadas. Esto es esencialmente una actividad, por ejemplo, una fibrilación auricular que cesa espontáneamente y no responde el nodo sinusal una vez que cesa la actividad, por tanto no hay nadie que escape en ese momento y por tanto se genera una pausa. Y esto, eh, la mayoría de las veces, esto es muy sintomático porque son pausas que pueden ser bastante prolongadas y pueden ser causas de síncope. Y por último, hablamos un poco de la incompetencia cronotrópica, que es la incapacidad para alcanzar la frecuencia cardíaca que demanda el organismo. En términos operativos se puede definir como la incapacidad para alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, o la incapacidad para alcanzar 100 o 120 latidos al máximo esfuerzo ergométrico. También se puede definir como una bradicardia sinusal que es inapropiada para para la actividad física diaria que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, esto se puede valorar mediante una prueba ergométrica en la que se le hace hacer al paciente un esfuerzo para aumentar el gasto cardíaco y esto no es posible porque la frecuencia cardíaca no aumenta lo suficiente. Y bueno, estos fueron un poco los mecanismos de las bradiarritmias clásicas. Este, Cualquier consulta me la pueden hacer llegar. Espero que les haya servido.